5, 4, 3, 2, 1. En este trabajo se propone extender el concepto de alfabetización académica a esos otros niveles de la escolaridad mediante el desarrollo temprano de las habilidades letradas. Introducción. El concepto analfabetismo académico se refiere a la creciente carencia de las habilidades para interpretar y o producir los textos que circulan en ámbitos académicos. Su contraparte, alfabetización académica, a la creciente necesidad de enseñar esas habilidades dentro de las instituciones académicas superiores, habilidades que se suponían adquiridas en otros niveles de la educación. La alfabetización académica. La alfabetización académica entonces se podría caracterizar a su vez como el proceso de adquisición de un conjunto de conocimientos lingüísticos y estrategias cognitivas necesarias para interpretar y producir textos que se utilicen en contextos de estudio. Esto es, adquisición de conocimientos letrados, de conocimientos acerca de los discursos que comunican los saberes y frecuencia de la cultura escrita. Parece cuestionable entonces la necesidad de propiciar el desarrollo de una alfabetización académica temprana que amplíe el espectro de lecturas y críticas escolares para incluir en ellas los textos de estudios. Es decir, que en todas las áreas los maestros y profesores sean conscientes de que la lectura y la escritura son herramientas de aprendizaje. Además, es necesario que se amplíen a los textos de estudio estrategias específicas de interpretación para que los estudiantes se familiaricen con el lenguaje propio de los temas abstractos, con un discurso explicativo y argumentativo y con la rectoría académica. El tema que me tocó hoy es los textos de estudio. Al concepto tradicional de alfabetización corresponde la concepción de que una vez que la habilidad de lectoescritura básica se aprenda, son aplicables a cualquier tipo de texto o de situación. Pero sin embargo, no es así. Hay características de los textos científicos académicos que requieren procesos diferentes de los que requiere la lectura literaria y la lectura de la prensa. Y hay grados de complejidad de los textos e intencionalidades de lectura que son diferentes de la lectura estadística o de entretenimiento. La escuela centra la mayor parte de su actividad de lectura y escritura en los textos literarios, pero leer literatura infantil y juvenil no es suficiente porque no habilita para comprender la formulación abstracta y las conceptualizaciones y las explicaciones causales complejas y que se caracteriza al texto de estudio. El término literacy tendrá su equivalente en inexistente letrismo. Nótese que el español solo conoce el término que nombra la creencia, y letrismo y letrado, y no la posesión. No existe letrismo. Por su parte, letrato ha adquirido otro significado del ámbito jurídico. Esto es particularmente difícil procesar si los textos que se frecuentan habitualmente en la escuela son más bien del tipo anecdótico, y si con relato casi obligado. No hay suficiente desarrollo del pensamiento abstracto. Las estrategias son las que se ocupan de identificar las partes en que se organiza un texto, pero no se paran en la formulación de los enunciados. Los conceptos de lectura extractiva y lectura reflexiva y crítica. Hay que distinguir entre alfabetización avanzada y alfabetización permanente, los cuales la alfabetización avanzada es la que proporciona las herramientas para interpretar discursos complejos, y la alfabetización permanente, que es el proceso de profundización y ampliación constante de los saberes letrados. Un conocimiento operativo actúa en la práctica cotidiana más allá del parecer de las declaraciones discursivas. Conclusiones.
Esta nos dice que los textos que se leen con fines de estudio tienen características que se diferencian de la literatura y de los textos periodísticos. Esas características se han acentuado cada vez más por la complejización de los conocimientos y también de los discursos. Las estrategias de comprensión que se han enseñado hasta ahora, en forma directa o indirecta, son contenidos y extractivas de datos y se aplican en la lectura de los textos escolares desde los estudiantes que tienen de 9 a 10 años hasta los de 17 a 18. Sin embargo, son estrategias notablemente ineficaces para producir interpretaciones de los textos y no simplemente reproducir una cierta información que se encuentra en ellos. Tampoco es posible que en ellas se realice la lectura crítica que los estudios superiores requieren. Por otra parte, en las escuelas primarias y secundarias no se concibe que sea necesaria la enseñanza de práctica y estrategias específicas de la lectura con textos de estudio, lo cual es una de las causas del analfabetismo académico. El alfabetismo académico. A lo largo de los años se ha tomado la iniciativa que las unidades o instituciones educativas empleen métodos y técnicas para la resolución del analfabetismo. Analfabetismo y alfabetismo son dos cosas diferentes. Por ejemplo, el analfabetismo da a entender que es la carencia de estudios previos a lo que es una lectura o una escritura, además de que da muchos más avances y tiene muchos más exponentes a la hora de realizarlo. En cambio, el alfabetismo es la técnica o uso que se utiliza para realizar o resolver esta problemática que se da a continuación. En este proyecto nos enfocamos en lo que es el alfabetismo académico para dar la resolución a este problema en el cual lo tienen más los que son los adultos viejos, ya que ellos no han podido tener una educación previa para la utilización de este método. Literatura y escritura en un currículo. La literatura y la escritura en un currículo es un enfoque que se da a través de actividades de aprendizaje al momento de dar a entender o dar a conocer una actividad a estudiantes y niños que estén en proceso de la alfabetización, ya que consiste de modo a que cada uno de ellos tenga un mejor aprendizaje y que puedan ser integrados a través de las capacidades que vayan dando cada uno de ellos. La literatura es también un proceso que se da a través de lo que es enseñanza, ya sean de maestros, docentes, etc. Ya que cada uno de ellos nos va dando un motivo o una enseñanza para que cada uno de nosotros podamos establecer más lo que es el enfoque en el estudio. En conclusión, lo que tenemos por alfabetización es el proceso en el cual le damos un mejor propósito a nuestros jóvenes del futuro, en el cual les enseñamos educación básica para poder desempeñar el desarrollo en nuestro país y del mundo en general. Está relacionada con alfabetización. Esto quiere decir que nos ayuda mucho tanto como estudiantes y niños que somos, porque esto nos ayuda a tener una buena alfabetización. Y también hay muchas características como la lectura, hay muchas características de lectura, tanto como la lectura literaria, la lectura estadística, la lectura de entendimiento, porque esto nos ayuda a poner en práctica para tener una buena lectura y así para pensarlo más. Con fines de estudio tienen características que los diferencian de la literatura y de los textos periodísticos. Dice que esto se aplicaría en una edad de 9 a 10 años o de 17 a 18 años. Nos dice también que no se aplican en las escuelas primarias porque esto traería inconvenientes de aprendizaje. Buenos días. El tema que me tocó a exponer es alfabetización académica. Se dice que la alfabetización académica es basada en el concepto de los campos del saber. Son comunidades diversivas, en el seno de ellos y en el transcurso de la educación universitaria se produciría la alfabetización necesaria. Dice, otra de las propuestas utilizadas en los hallazgos de la teoría de lectura y de la lingüística. De lingüística de textos para proponer estrategias de lectura y de la escritura. Esto significa que si la escritura y la literatura son procesos complejos de orden
como que era individual, social, orden colectivo y cultural. Y se dice que también que si un profesor desarrolla bien su actividad de lectura literaria, es en clase de lenguaje. Se les dice a sus alumnos, señalando en la página de libros y ciencias sociales, como por ejemplo dice, estudien en la página de aquí, o sea, de aquí hasta acá. Eso, o sea, como que nosotros como estudiantes debemos acatar lo que dice el profesor para tener una buena presentación en lo que vamos a exponer o algún trabajo. También se dice que si un niño ya sabe leer cuentos, o sea, ya no tiene dificultad en escribir y leer con conceptos y abstractos como la colonización de nuestro actual territorio. También se dice que mientras estas concepciones no cambien, no es posible desarrollar las ideas que es necesaria y posible para enseñar a los estudiantes los textos académicos cada vez más complejos. Gracias.